Buenas tardes, que el Señor les siga bendiciendo. Miraba por la ventana sin decir buenas tardes o ya buenas noches, pero todavía estamos en buenas tardes. Estaba Elba dudando de cuál era la fecha y yo tenía muy presente que es 3 de marzo, porque un poco la introducción para compartir los pensamientos era que llegó marzo, ya estamos transitando el tercer mes del 2024. Y no sé a ustedes, pero a mí me sigue pasando el tiempo muy rápido. Lo cierto es que marzo es, en líneas generales, el inicio de las actividades en lo que es la administración, y por supuesto nosotros no somos la excepción como iglesia, empiezan a ponerse en movimiento las actividades, ya está el anuncio de la escuela bíblica el próximo domingo y seguramente se van a ir sumando las diferentes actividades del departamento de las hermanas, después de los hombres. Estamos en camino y me parece tan interesante poder, a la luz de las Escrituras, mirar algunos fundamentos que son tan importantes para tener en claro como Iglesia de Cristo, para transitar este 2024 como el Señor quiere que lo transitemos, en sus fuerzas, en su consejo. Y tenía un poco la lucha, muchas gracias, pero voy a hacer lo contrario de lo que los predicadores suelen hacer. Y yo veo rostros que no conozco, no he tenido el gusto de acercarme, presentarme, saludarlos. Y la pregunta que le quiero hacer antes de entrar, todos los que estamos aquí tenemos la seguridad, la certeza de nuestro destino eterno. Estamos seguros que si, deje que sea una hipótesis, por favor, pero si tuviéramos que partir esta noche, nos vamos a la presencia del Señor, ¿tenemos esa convicción, esa certeza? Porque en Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es el camino. Y antes de comenzar a hablar a la iglesia, vuelvo a hacer esa pregunta. Y si hay alguien aquí que no tenga esa convicción, yo le digo que es una de las cosas más sencillas a la luz de lo que Dios ha preparado. Porque Él nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios Padre le levantó de entre los muertos, y nos habla de confesar y nos habla de creer, con esa sencillez. Yo le voy a invitar a que inclinemos un instante nuestros rostros y nos hagamos tan íntimos y tan profundamente si Jesucristo es el Salvador de su vida, si Jesucristo está morando en usted y usted tiene esa convicción de ese destino eterno. Si hay alguien que no está seguro y quiere recibir a Jesucristo como el Salvador de su vida, hágamelo saber, levante su mano y vamos a estar orando y después como iglesia escucharemos la palabra. ¿Todos tenemos la certeza entonces de nuestra salvación? Doy gloria a Dios y entonces lo que le quiero decir, y me incluyo a la iglesia, es que estuve pensando en cómo vamos a transitar este 2024. Ya estamos en el tercer mes, como decía hace un ratito, en el mes del comienzo de todas las actividades.
Y hay algunas cosas que yo los aburro cada vez que me toca compartir la palabra. Por ahí le hablo de balances, por ahí le hablo de reflexionar, pero en eso consiste la vida en Cristo. Porque también el salmista, ¿se acuerdan? Dice, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Es ese constante dejar que el Espíritu de Dios nos ministre, nos muestre, nos guíe, nos perfeccione. Y hay cosas que se manifiestan en mi corazón y ustedes, bueno, tengo la dicha de poder compartírselas, pero que mi hermano, que primero pasan por mi corazón, son el pensamiento de la semana, a veces son alegrías, a veces son angustias espirituales, pero ¿hacia dónde y con qué herramientas vamos a transitar este nuevo año que Dios nos ha dado? Los que tenemos muchos años en el camino del Señor, tenemos experiencia, conocimiento de las Escrituras, pero también el Señor a veces tiene que sacarnos un ratito y decir, mira, este es un lastre, no estoy hablando de pecado, pero este es un hábito que te tomaste que no te conviene. Entonces todos necesitamos, los recién llegados a la fe y los que hace mucho tiempo que estamos en el camino del Señor, que el Señor nos ministre, nos peine, nos arregle un poquito el cuello y amorosamente nos diga, bueno, hijo, hija, vamos a transitar juntos este año. Y hay un pasaje que voy a usar como base, va a haber otros, y que me hizo pensar tanto, y los que quieren buscarlo es muy cortito, pero está allí en el principio de las Escrituras, y es en el Génesis capítulo 1, en el verso 26. Y nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y si observamos entre el verso 26 y el 27, hay una diferencia. Porque en el primero hay un diálogo interno en la Trinidad y dice, hagamos al hombre. Y en el verso 27 se concreta y dice, y creó Dios al hombre. Pero todos decimos y sabemos y disfrutamos que Dios somos la corona de la creación, nos ha dado ese privilegio y nos ha hecho a su imagen, conforme, ¿no es cierto?, a su semejanza. Pero agrega una palabra que es fundamental y dice, y señoré, y nos da una lista. Pero el plan de Dios, cuando pensó y creó al hombre y a la mujer, lo puso para que sea Señor de su creación. Es decir, que el hombre, la mujer, cuando mira hacia el cielo, son siervos. Pero cuando, según el plan de Dios, mira su horizontalidad, es Señor. Ese era y sigue siendo el plan de Dios. Y en el verso 27 se concreta. Y ahí pone
y le dice que fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Y nos dice sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Observe cómo los seres humanos de antaño, cómo estamos viviendo en esta tierra. Me da la impresión, no sé si la comparte, que lejos de señorear, hoy estamos casi corriendo. Hay casi que aparece un bichito chiquito y salimos corriendo. Pero la intención que Dios ha tenido es que el hombre, la mujer, señoreemos en su creación. Y conocemos la historia. Primero lo intentó y puso a Adán y a Eva. Conocemos la historia. Y es muy llamativo que esta historia tan feliz, tan gloriosa, que en las Escrituras vemos cómo Dios desarrolló y la creación, dura 2 capítulos de toda la Escritura. Porque desde el capítulo 3, los copistas pusieron la desobediencia del hombre, comienza otra historia. Y si vamos avanzando, nos damos cuenta cómo el Señor, después de la desobediencia que el hombre, la mujer, en Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, todo lo demás fue el plan de Dios para reconciliar al hombre, para reconciliarlo con Él. Y vemos y conocemos las Escrituras que el Señor lo intenta primero con Noé. Y Noé tiene un privilegio porque la Escritura dice que él caminó con Dios. Y Noé fue el que todos conocemos y en la escuela bíblica a los chicos le apasiona cuando se les relata que empezó a construir el arca y que los animales de 2 en 2 vinieron. Y el Señor pensó en Noé y lo utilizó. Y acá yo les invito a que empecemos a atar cabos, porque acá nos dice, en lo que acabé de leer, que les dio que se fructifiquen y se multipliquen. Y fíjense que, si lo encuentro en Génesis 9, miren lo que le dice el Señor a Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así causa las legumbres, y da toda una serie de datos, pero a Noé le repite lo mismo prácticamente que le dijo a Adán y a Eva. El Señor lo sigue intentando. Y podemos seguir casi como una clase de escuela bíblica pensando en que después de Noé, si damos algunos saltitos, nos aparece otro hombre. Y ahí está Abraham. Y Abraham, ya el Señor cambia un poco la perspectiva, porque ahora comienza la raíz de lo que iba a ser un pueblo, porque en el plan de Dios era llevar el conocimiento de Dios a través de un pueblo. Y así está Abraham. Pero Abraham, ¿se acuerda lo que le dijo? Le dijo que lo iba a bendecir, que iba a ser su descendencia,
como las estrellas, como la arena. Ese trato tan amoroso y esa insistencia en el hecho de que se multipliquen, y ahí conocemos lo que pasó con Abraham y con Sarai, que después fueron Abraham y Sara, y que no tenían descendencia, bueno, todo eso, pero la insistencia en el plan de Dios para reconciliar, pero en todas ellas van coincidiendo que Dios los bendice y van coincidiendo que Dios le da autoridad para que sigan adelante, ellos, llevando adelante el plan de Dios. Y así podemos seguir y vamos a encontrar que después se sucedieron muchas historias, pero ¿a dónde quiero llegar? Que llegamos a Malaquías y allí se aparece en el último capítulo cuando dice el sol de justicia y le da a este pueblo una profecía, le da esa buena noticia, iba a llegar algo que los iba a sorprender. Y así fue. Y ese sol de justicia no es otro, y tiene un nombre y es Jesús, Jesucristo. Y entonces la pregunta es, en el inicio Dios quiso que el hombre y la mujer señoree, tenga autoridad. Lo bendijo. Y es tan amoroso que cuando usted mira, cuando después que Moisés, el otro hombre que Dios usa ya como libertador, pero el Señor en forma sobrenatural se muestra y sabemos bien que los salvó, los libró, pero también en medio del desierto el Señor los cuidó, los proveyó y a ese pueblo también lo ordenó dándole leyes. El Señor, como Padre bueno, cuántas cosas hizo con esta humanidad. Y hay un pasaje que están, si lo encuentro, que está en Éxodo, y quiero leérselos, cuando está ya este pueblo en el monte Sinaí, y fíjese lo que les dice. En el capítulo 19 de Éxodo, verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Se cita mucho y se escucha, vosotros seréis mi especial tesoro. Y es el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que era difícil de acercarse, que había relámpagos y truenos, pero le está diciendo a estos hombres, a estas mujeres, si ustedes escuchan mi voz y obedecen mis mandamientos, sois mi especial tesoro. Dios, a pesar de la suma y de ser el Todopoderoso, siempre se mostró como el Padre, aunque en ese momento no se llamaban hijos, pero como un Padre amoroso y que trataba de conquistar el corazón de su pueblo. La condición era, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Quiero hacer este paralelismo porque me parece de suma importancia, hermanos, que en este inicio de actividades, y a veces corremos el riesgo del activismo,
pero que la esencia de lo que la Iglesia de Cristo es, las actividades son consecuencias de tener esa íntima comunión con Dios, cada uno de nosotros, en forma particular, en forma muy personal. Y yo a esta altura a veces tengo que pedir perdón al Señor porque a pesar que la Escritura habla clarito, uno no se puede juzgar, solamente Dios es el juez, pero sí podemos observarnos. Y ¿saben? A veces me da la impresión que tenemos tantos conocimientos bíblicos y conocemos tantos pasajes de memoria. Y por ahí cuando intercambiamos somos tan buenos en citar y decir tal versículo, pero cuando yo veo, Iglesia de Cristo, en medio de la sociedad, me doy cuenta que algo nos está pasando y que ese algo que está pasando merece ahora, en el mes de marzo, en el arranque de las actividades, que reflexionemos, para que sea un año en el cual transitemos conforme a las Escrituras. Y cuando digo conforme a las Escrituras, nos dice tan claramente que andemos en Él, que estemos arraigados y cimentados en Él. Y nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es una verdad. Y es el más sincero de los deseos de nuestro corazón. Pero, ¿lo estamos viviendo, hermanos? Cuando pasamos por la experiencia de la pandemia, y ustedes saben que fue la primera pandemia en la humanidad, las otras eran epidemias, estaban en ciertos sectores del globo terráqueo, esta fue una pandemia. Yo creo que dentro de esa situación no vamos a discutir si se escapó el bichito, pero hubo una pandemia. Para mí, en mi lección como cristiano, yo creo que fue bueno y fue un baño de humildad para toda la Iglesia de Cristo. Porque había hermanos que seguramente muy bien intencionados, parecía que no tenían problemas, que lo hacían todo y sucedía. Pero la pandemia, el coronavirus siguió adelante. Y los que estaban más, como ser para no ser ofensivo, pero que nos decían, no, esto es así, tuvieron que llamarse a silencio. Y yo me acuerdo ese pasaje que está en Apocalipsis que nos dice, cuando Dios cierra, nadie abre. Pero cuando Dios abre, nadie cierra. Y hay veces que el Señor cierra porque los ojos de Dios están viendo otra realidad y con ese silencio nos está llevando a una reflexión profunda y que seamos capaces de ponernos delante del Señor en silencio y decir, Señor, yo te ruego que me examines, porque yo noto, Señor, que conozco mucho tu palabra. Señor, yo tengo un deseo profundo de que sea todo verdad en mi vida, poder vivenciarla. Y a veces nos da vergüenza el poder decirnos los unos a los otros, vos sabés que no llegué todavía a eso. Y saben, se produce en el interior, si somos sinceros,
no una frustración, sino uno va corriendo delante del Señor y uno comienza a decir, Padre, otra vez vengo. Porque cuando vemos el plan de Dios era dar autoridad, era dar señorío. Y cuando nosotros miramos esta iglesia del siglo XXI, yo me veo primero en el espejo, hermanos. Y ¿saben? Muchas veces termino con angustia espiritual en mi corazón, porque parece que somos una iglesia, y hablo de la iglesia en general, que hemos perdido la idea fundamental de cuando Dios nos creó allí al hombre y a la mujer, pero Él ya quería que señoreemos. Hoy parece que los templos, las casas de oración nos contienen. Y hace muchos años escuché una frase cuando trabajaba en una editorial cristiana que fue demoledora, me hizo mal. Y decía esta frase: los cristianos de este tiempo somos leones cuando estamos en los templos, pero somos gatitos cuando andamos en medio de la sociedad. Y otra más fuerte que se decía en aquel tiempo era que los cristianos no mentimos. Y por supuesto que no mentimos. Y casi irónicamente completaban esta frase diciendo: solamente cuando cantan, porque cantamos y aseveramos cosas las cuales no estamos viviendo. El Señor dijo, para que señoreen. Y el Señor los bendijo a Adán y a Eva, bendijo a Noé, llamó a Abraham, lo bendijo, llamó a Moisés y lo preparó, pero lo usó. Y todos tuvieron un común denominador, fueron simples hombres y mujeres, erraron, metieron la pata, pero en definitiva siempre tuvieron la mirada en el Señor, le obedecieron, escucharon su voz e hicieron uso de la autoridad que Dios les había delegado. Me pregunto, ¿por qué? Y me pregunto, ¿cómo ahora sí, San Andrés, vamos a transitar este 2024? Gracias al Señor ya sabemos que va a haber escuela bíblica y seguramente va a haber reunión de mujeres y seguramente reunión de hombres y seguramente habrá. Pero el Señor nos está llamando a que vayamos al comienzo, al inicio, lo que debería ser el ABC de nuestro cristianismo. Y es que estemos revisando cómo está nuestra autoridad en Cristo. Hoy veníamos para acá y alguien me preguntaba si nosotros aquí en la congregación creíamos en el hecho de reprender demonios y cosas así. Yo respondí, ¿está en la Biblia? Si está en la Biblia, la iglesia de San Andrés lo hace. Pero autoridad, porque somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, porque por ahí pasa la voluntad de Dios. Y hay veces, hermanos, que nuestras situaciones, que nuestros pensamientos, que el enemigo nos apabulla con ideas que nos mete en la cabeza y nos menoscaba. Y entonces perdemos la claridad y la noción de lo que significa ser de Cristo, de lo que significa estar en Cristo. Nuestros dichos, otra frase, no escucho tus dichos,
porque tus hechos me gritan al oído. Y muchas veces, y yo ruego y suplico que en mi vida haya una coherencia, pero creo que debe ser, y seguramente lo es, el sentir de nosotros, que nuestros dichos y nuestros hechos sean en una coherencia tal que tengan peso, para que cuando nosotros hablemos y comentemos la palabra tenga el peso que el Señor le ha dado y que quiere llegar a los corazones. Mire, entonces la pregunta es, ¿por qué estamos tan aquietados? Escuchaba en estos días a una hermana de otro país que estaba predicando y yo llamé a mi esposa porque me hizo, y como ahora salimos en YouTube y no quiero ofender a nadie, pero cuando hablaba de un tema de Noé que había hecho el arca y lo comparo con un gran negocio, a mí me duele el corazón. Pero también después repitió, si usted el domingo y los demás domingos no trae a alguien a la iglesia, y no trae a alguien a la iglesia, y no trae a alguien a la iglesia, hermanos, me acuerdo de Salva, que a él le gustaba decir los años que tenía en el camino del Señor. Y de los que estamos acá veo su rostro y hay muchos que tenemos varias decenas. Pero tenemos que aprender a traerlo a la iglesia, a la persona, pero con Cristo en el corazón. ¿Sabe lo que significa eso? Yo le voy a hablar de Cristo, le voy a presentar el plan de salvación, le voy a decir que está en riesgo de muerte eterna, de sufrimiento eterno, y que yo tengo la solución porque conozco las Escrituras, porque Jesucristo es mi Señor y Salvador. Entonces, no le voy a decir, vení a la iglesia para que alguno te hable de Cristo, yo le voy a hablar de Cristo. Entonces, ahí nos convertimos en evangelistas. ¿Por qué? Porque vas al chino, estás en el trabajo, subiste al colectivo, porque el Espíritu Santo, oh Señor, nos habla y nos guía. Y por ahí uno va caminando lo más pancho y tiene ese sentir, dice, a ese. Y uno dice, a ese. Y es a ese. ¿Cómo vamos a recorrer el 2024? ¿Cómo vamos a arrancar en el marzo que arranca todo? Yo creo que lo primero que debemos hacer es una profunda reflexión y decir, Señor, ¿vos querés que yo señoree? Entonces me doy cuenta que hay cosas que son fundamentales para que esa autoridad en Cristo funcione. Porque dije, Señor, todos conocemos esto, es más, todos deseamos levantar la mano y que se levanten los paralíticos, orar por los enfermos y que se levanten de la cama. ¿Y se acuerdan cuando el Señor comienza a entrenar, por usar una palabra deportiva, a sus discípulos? Los manda. ¿Y qué le dice? Le da una lista. Sí, que prediquen, que sane a los enfermos, que resucite a los muertos. Todo tiene su tiempo. Pero cuando hago y trazo la línea que puede unir aquel tiempo con este, digo, evidentemente, y yo soy bastante, no digo enemigo, pero no me gusta decir son los últimos tiempos. Ya se los dije, porque si yo creyera en todo mi corazón que el Señor viene mañana, yo hoy no me voy a casa, salgo a golpear la puerta de todos para avisarle que tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que realmente confesar a Jesucristo como su Salvador para ser libres del infierno. Por eso hablo de la coherencia de mis dichos y de mis hechos. Yo creo que sí, se van dando las señales.
Pero aquí vamos. Hace un rato le decía reflexión. ¿Cómo va? ¿Cómo sé que tengo autoridad en el Señor? ¿Sabe cómo? Cuando uno trata y charla y ve, y entonces todo comienza a tener está todo encadenado, porque la Iglesia de Jesucristo, conforme a las Escrituras, lo hemos hablado, es el Señor que nos ha dado dones. Y vuelvo a insistir la pregunta, hermano, ¿tienen claro cuál es el don que Dios le dio? Porque fíjense que también nos habla que cada uno conforme a su don lo ministre a los otros. Estamos en marzo y vamos a arrancar un año. Entonces, ¿cómo lo vamos a arrancar? Con la conciencia de que cuál es el don que Dios nos ha dado para ejercitarlo, para bendecirnos los unos a los otros. Y así nos vamos dando cuenta cómo esa autoridad de Dios va fluyendo en nuestras vidas. Pero hay que hablar, hay que compartir, hay que estar atento a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Le nombraba hace un rato Malaquías y sabemos bien que el sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo y concretamente es ahí donde ya nos llama a Noé, ya nos llama a Abraham. Ellos ya hicieron lo que Dios quería que hagan. En Jesucristo el Señor nos está llamando. Y fíjense que el Señor insiste e insiste y nos dice que hemos sido bendecidos, como bendijo a Adán y a Eva, como bendijo a Noé, pero la palabra nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Entonces nosotros también tenemos la bendición de Dios. Nos dice el Señor en la gran comisión, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa palabra que une, dice, por tanto, yo los envío, y nos dice qué tenemos que hacer. Y tenemos la ventaja porque dice, y en mi nombre, y ahí aparece, echarán fuera demonios, van a sanar a los enfermos. En su nombre nos dio autoridad para que la ejercitamos. Y ahí, hermanos, como Iglesia de Cristo, tenemos que tener tanto cuidado, porque si hay una cosa que desde las tinieblas Satanás y lo está logrando, es anular nuestra autoestima espiritual, por así decir. Porque el Señor dice, en mi nombre. Yo me he cuestionado, y la verdad no tengo vergüenza de confesarlo a ustedes, mis queridos hermanos de San Andrés. Mi esposa es testigo. En varias oportunidades he tenido que orar por algún hermano, una persona que estaba pasando por enfermedad. Y yo he orado en el nombre de Jesús para que el Señor la libre de esa enfermedad. Y ustedes me dirán, ¿es necesario que digas esto del frente? Sí, yo creo que sí, hermano, porque es tiempo que empecemos a charlar y a compartir. Vio que las Escrituras dice, cuando ustedes se reúnen, hay entre ustedes quien tenga palabra, profecía, que empecemos a compartir lo que no está pasando en nuestra vida. Por ahí el hermano tiene palabra, tiene una profecía, entramos a hacer conforme al plan de Dios. Y decía
es el enemigo que apunta a nuestra autoestima espiritual. Y es frustrante. Y entonces yo noto desde que conozco al Señor y hace bastantes años que hemos inventado una larga lista de cosas como, por ejemplo, no será la voluntad de Dios. Hemos encontrado otra que no es el tiempo de Dios, y es una verdad. Pero también es verdad que el Señor dice, en mi nombre. ¿O es que acaso en este tiempo, y yo le invito a que ahí sí se pregunte, el nombre de Jesús en nuestra boca, en nuestro ser ha perdido poder? No, Dios es Dios. Sé que son preguntas y reflexiones incómodas, pero realmente, hermanos, este año es una bendición, un regalo de vida que el Señor nos da, y como iglesia vamos a transitarlo conforme al 100% en las Escrituras. Las Escrituras no se van a alinear a nuestra vida, nosotros tenemos que alinearnos a las Escrituras. Y termino. Porque comencé a pensar, y usted sabe que el enemigo tiene esas cosas, quiere menoscabar nuestra autoestima espiritual, pero también mete pensamientos inmundos y nos dice, y no, lo que pasa es que vos, viste, no andás bien delante del Señor. Y me di cuenta, como muchos en este tiempo políticos también, yo le decía a mi esposa en este tiempo, la verdad está hecha pedazos en lo que es la política, y en cada uno tiene un poquito de verdad, y la explota como que tuviera la suma de la verdad. Pero el diablo también usa a veces pedacitos de verdad, porque él es padre de mentira, nunca va a decir la verdad, pero utiliza algo de verdad para llevarnos y tratar de sacarnos del camino que el Señor quiere que transitemos. Cuando en el Antiguo Testamento vemos las proezas que Dios estaba haciendo para lograr reconciliar al hombre con Él, aparece un hombre que disfrutamos, que fue Josué. Pero Josué, cuando está ahí en el momento de pasar el Jordán y demás, le dice estas palabras al pueblo de Israel. Creo que es capítulo 3, verso 5. Le dice que avisen al pueblo, santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Pero también hoy el Señor nos está diciendo, y leo aquí en la primera carta de Pedro, y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y yo dije, Señor, eso es, porque el Señor cuando nos dice en la carta a los Romanos, en palabras de Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. Y cuando estamos y vemos las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando transitó como hombre en la tierra, y Él dijo, cosas mayores haréis. Y uno se pone a pensar, pero
nosotros, y hemos sido confundidos porque pensamos que somos nosotros, en nuestra fuerza, porque somos cristianos evangélicos, porque no faltamos los domingos al templo. No, hermano, es cuando somos canales para que realmente el Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, fluya a través nuestro y Él siga haciendo mayores cosas las que hizo y nosotros siendo instrumentos para que Él realmente siga extendiendo su reino en esta tierra que ha sido realmente entregada por un hombre y por una mujer, y en ella todos estamos representados, y le dio las escrituras al diablo. Pero el Señor ahora dejó a su iglesia y ya vamos transitando 2000 años y el concepto sigue siendo el mismo: autoridad de Cristo, bendición de Cristo, pero santidad. Y no santidad en la cual yo diga, voy a dejar de fumar, no voy a bailar, no voy a ver esta película, no voy a hacer esto. Esos son esfuerzos humanos que a la santidad hay que desearla, hermano. A la santidad hay que desearla. ¿Sabe qué significa desear la santidad? Es que cuando uno no entiende qué está pasando y va en ese momento de intimidad delante de Dios, y el Espíritu Santo nos ministra y dice: hijo, quizá tu carácter no está siendo el mejor. Fíjate cómo tratás a tu esposa o a tu esposo. Fíjate tu vocabulario. Si vos me dejás, yo lo hago. No quieras hacerlo por vos solo, vas a salir vencido. La victoria está en Cristo. La victoria está en Cristo. A la santidad hay que desearla. Si no terminamos, ¿sabe qué? Siendo repetidores de palabra que es santa, pero no es santo el que la está pronunciando, entonces no hay poder. Puedo decir esto: a mayor santidad, mayor poder. Tendría algunas cosas más, pero tengo la paz y la convicción que el Señor nos ha hablado, hermanos. Yo estoy hablando, pero nos ha hablado. Vamos a transitar este 2024 y vamos a hacerlo de la única forma que la Iglesia de Cristo lo hace. Es en Él, en Cristo. Arraigados y cimentados en Él, en las fuerzas de Él, en el amor de Él, pero dejar que Él justamente nos santifique. Saben bien, santo es apartado, separado, pero santificado significan un trato tan íntimo y tan personal que el Señor hace en la vida de cada uno de sus hijos. Entonces, como si esto hubiese sido una clase de escuela bíblica, tarea para el hogar, yo ruego al Señor, le imploro que el Espíritu Santo nos siga inquietando y que obtengamos respuesta de ver cómo está nuestra autoridad. ¿Qué produce el nombre de Jesús cuando lo pronunciamos? En definitiva, ¿cómo está nuestra vida para correr este 2024 para llevar gloria al nombre de Jesús? Inclinemos nuestro rostro, hermano. Te amamos, Señor. A ti la gloria y la honra. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Oh, amado Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, ahora te ruego, te suplico en el nombre de Jesús, que ministres, oh Dios, nuestras vidas, nuestros corazones. Y Señor, que bendigas con tu presencia y tu ministración. Oh Señor, que vos estés al frente, que sea una constante en este 2024, en todas nuestras vidas, en las actividades, en los planes, en los propósitos.
para que todo tenga esa fragancia, ese aroma de tu presencia, Dios, en medio de San Andrés. Señor, te ruego por cada uno de los presentes y por los hermanos que hoy no han podido estar. Visítanos, Señor, aun cuando descansamos, pero te ruego, Dios, que realmente nos hagas tomar conciencia, que refresques nuestra identidad en Cristo. Oh, Santo, Santo, Santo. Te anhelamos, Señor, te necesitamos. Y como tantas veces cantamos y lo hacemos tan sinceramente, Señor, ya no quiero ser igual. Oh, Señor del cielo y de la tierra. Tócanos, Señor. Ministranos, Santo. No permitas que sigamos siendo iguales, sino perfecciónanos, y que eso, Señor, por nuestros frutos podamos reconocer que tú has obrado, pero que nosotros te hemos permitido que obres en nuestra vida. Santifica tu iglesia, santifícanos, Señor. Gracias. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Y digo gracias, Señor, gracias. En tu poderoso nombre, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.